Pablo Rosero, más libre que nunca. Comenzamos. Abrazos para todos, señoras y señores, muy buenos días. Especialmente un saludo solidario a todo el paisanaje de ecuatorianos residentes en el exterior. En todas partes del mundo sintonizan la señal de Democracia TV en YouTube. Ustedes pueden, señoras y señores, también perdonarnos, pero hay cambios de alguna manera en agenda, visto que algunas denuncias que nosotros por lo menos las hemos pasado lectura, denuncias de el analista Fernando Villavicencio, por ejemplo, parecería que acaba de confirmar el diario El Universo respecto a una supuesta negociación que el diario porteño la titula $1 por barril en ventas a China. ¿Qué quiere decir esto? Con todo lo que hemos escuchado al señor presidente de la República en su sabatina esta mañana, por lo menos 2-3 notas en los que ha referido que el pacto único y superior que debe hacer en términos ciudadanos el país, en términos ciudadanos y políticos el país, es un pacto por la ética nacional. Esto no es ética de comprobarse que es una cerdosa realidad, y perdonen por la adjetivización, pero de esto se ha venido hablando algún tiempo. Hay una supuesta negociación, señores y señoras y señores, para ser más justo. Los llamados papeles de Panamá revelan que intermediarios ecuatorianos habrían negociado $1 por cada barril de crudo que Petroecuador debía entregar a PetroChina Internacional como parte de la primera venta anticipada de petróleo, en la que comprometió 69 millones de barriles durante 2 años aproximadamente. Según los archivos del estudio Mossack Fonseca, hechos públicos por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación, y a los que tuvo acceso el diario El Universo, y debe haber tenido también acceso el diario El Comercio, pero no aparece nada todavía en cuanto a su paralelismo en lectura. Bueno, pues el crudo iría a manos de Castor Petroleum y Waterway Petroleum del grupo Gumbor es la traducción, que habrían acordado comisiones a Enrique Cadena y Jaime Vaquerizo. Usted ha mencionado por lo menos el primer nombre de lo que yo recuerdo, Fernando, al presentarle mi bienvenida. Nosotros le habíamos convocado no precisamente por este tema que lo desconocíamos, es decir, estábamos alertados, pero no teníamos una confirmación de un rotativo de la significación del diario El Universo, convalidado naturalmente el periódico guayaquileño con los datos que su reportero delegado al consorcio de periodistas ha rescatado, al igual que hay el caso de el doctor Arturo Torres,
que es el delegado del diario El Comercio a este consorcio de lo que conocemos. Pero bueno, este es el asunto. Usted tiene la palabra para darle a mi audiencia, digamos, un poco más de enfoque, porque no era este, vuelvo y repito, no era este el tema para el que habíamos convocado a nuestros invitados, donde brilla Luis Calero, donde brilla Rodrigo Espinosa y donde brilla Fernando Villavicencio, aparte de Fernando Santos Albite, que en breves instantes, después de que nos refiriéramos a este tema, que parece que complicó el acelerador de los autos con este tema de mis invitados. Pero vamos viendo. Es un tema delicado, ciertamente, pero Villavicencio está aquí y va a tener la bondad de explicarle a la audiencia de qué es lo que trata de informar, reconfirmando sus primeros enfoques de interpretación que hacía desde hace algunas semanas. Buenos días, Gonzalo, a los amigos del panel y amigos y amigas de la radio. La revelación del diario El Universo realmente lo que hace es subrayar y confirmar una serie de denuncias que he venido realizando desde el año 2009, justamente desde cuando se formalizó la primera preventa o línea de crédito con China, con Petrochina y el Banco de Desarrollo de China, realizado por Petroecuador y por el Ministerio de Finanzas, con el aval del presidente Correa, quien firmó un decreto ejecutivo dando viabilidad a la serie de deudas de créditos y preventas con la República Popular China. Lo revelado por Diario El Universo se basa en los papeles de Panamá, en los papeles a los que tuvo acceso este diario y el Instituto de Periodistas de Investigación, ISIC, luego de haber sido filtrados miles de documentos del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca. Esto lo que hace es confirmar mi denuncia, que está mucho más detallada y explícita en mi libro Ecuador Made in China, un libro al que el vicepresidente Glass se atrevió a demandarlo. ¿Sí? Es decir, esto confirma la veracidad de mi denuncia. ¿Está usted demandado como autor del libro? Como autor del libro. Sí. Gané la primera instancia en la Fiscalía. La fiscal Cecilia Garzón se negó a acusar y pidió el archivo del proceso, pero hubo presiones sobre el juez que devolvió el proceso hace unas pocas semanas a la Fiscalía. Esto es realmente muy importante. ¿Para otro sorteo? ¿Cómo funciona? No funciona con sorteo, eso es ahí a dedo. Pero Gonzalo, lo más importante es esto, lo que acaba de confirmarse, que existe una red de empresas creadas por Mossack Fonseca que están vinculadas a Enrique Cadena Marín. Hace pocos días, ¿Quién es este caballero? Hace pocos días, Focus presentó un titular que se llama Un magnate hecho en revolución, y se refiere a Enrique Cadena Marín, un ciudadano ecuatoriano quebrado, empresario quebrado, que manejó Telexa Alegro a través de una empresa también vinculada y que fue parte de la quiebra de Telexa Alegro, que fue demandado por el Banco Central por una deuda de $1.200.000 y que el Estado ecuatoriano acaba de perder. Este ciudadano es hoy uno de los más grandes ricos, un magnate, y es el que maneja, es el trader de Petrochina. Lo que revela El Universo con base a los documentos de Mossack Fonseca es que, entiendo que lo dirá mañana en la segunda parte, pero puedo adelantarme, no sé, pero que Gumbor, el grupo Gumbor, un grupo vinculado al presidente ruso Vladimir Putin, ¿sí? Y a su testaferro, Gennady Timchenko, es la empresa que intermedia el petróleo con Castor Petroleum, que es también parte del grupo Gumbor. Luego se verá cómo Enrique Cadena Marín participa en las dos empresas, en Taurus Petroleum, Castor Petroleum y en Gumbor, ¿sí? S.A., creada en Panamá el año 2010, en la intermediación del petróleo. Pero ahí hay datos exactos de las cuentas bancarias, de las empresas, estas empresas de papel creadas en Nevada, en los Estados Unidos, y creadas en Dubái, donde se transfieren los recursos producto de la venta de nuestro petróleo. Estamos hablando de $1 por barril. Solo hay $1. Pero ¿cuál es el esquema de la negociación? Porque en realidad es complicado. Es complicado. Sí. A ver, el gobierno ecuatoriano firma una alianza estratégica con China, ¿sí? Para que China nos preste dinero, y ese dinero es pagado con petróleo.
Ya, sí. Esto medianamente lo conocíamos todos. Este petróleo que debía ir a las refinerías chinas, de acuerdo al convenio de alianza estratégica, Se quedaba. y a los principios de Rafael Correa de que hay que eliminar y pulverizar a los intermediarios corruptos, este convenio fue vulnerado cuando se firmaron los contratos de Petroecuador, liderados por Nielsen Arias, y en esa época el comandante de la Marina, o excomandante de la Marina, representante y presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo Arias, y eso hace referencia en la nota del Universo, se firmaron los contratos de provisión de petróleo, y en estos contratos de provisión de petróleo se estableció libre destino. Es decir, los contratos vulneraron el espíritu del convenio de alianza estratégica. Entonces se le permitió a Petrochina revender nuestro petróleo, principalmente en el mercado norteamericano, en Perú, en Panamá, etcétera. Pero las empresas que revendían el petróleo, o la empresa que revendía nuestro petróleo y revende nuestro petróleo en los Estados Unidos, no es justamente Petrochina. Se utilizan brokers, se utilizan otras empresas privadas, como en este caso refiere Diario El Universo, Castor Petroleum, una empresa de propiedad del grupo Gumbor, Taurus Petroleum, una empresa de Ben Polner. ¿Y quién está atrás? El operador de estas intermediarias es Enrique Cadena Marín. Eso lo dice con nombres y apellidos con base a los documentos de Mossack Fonseca. Entonces, ¿qué hace la señora Enrique Pero, Cadena? perdona, ¿quién lleva el y cómo él se encarga de repartir estos Bueno, beneficios entiendo si le han hecho un a gran los favor. otros intermediarios? Pero entiendo yo si le han hecho el gran favor de permitirle revender nuestro petróleo, de vulnerar un convenio de alianza estratégica que dice que tiene que llevarse el petróleo a las refinerías, y sin embargo se firman los contratos generando un esquema de libre destino, ¿sí? Algún favor se tiene que pagar, pues, pero lo que estamos probando ahí, se está probando ahí, es de que efectivamente nuestro petróleo ha sido objeto de una perversa intermediación que ha enriquecido a Enrique Cadena y a su grupo, y que esto es un evidente delito en contra del Estado ecuatoriano, confirmado con los papeles de Panamá. Entonces Es el tema de la venta anticipada. Es el tema de la venta petróleo, anticipada, ¿no? o de las líneas de crédito. Lo otro que no se dice es de quién es la compañía Gumbor. Es de propiedad del presidente ruso, o está vinculado el presidente ruso Vladimir Putin. No lo digo yo, lo dijo el presidente Barack Obama en la resolución de marzo del año 2014, cuando Estados Unidos emitió sanciones a 27 ciudadanos rusos, entre ellos a Gennady Timchenko y a la empresa Gumbor. La empresa Gumbor está siendo investigada, y Enrique Cadena está siendo investigado por la justicia de los Estados Unidos, por la Fiscalía de Manhattan. Es por eso que hace pocas semanas atrás se le cerró su cuenta en el Health Bank de los Estados Unidos. Este caso recién empieza y va a provocar un terremoto superior al que pasó aquí, porque van a tener que responder quienes han manejado Petroecuador y la Gerencia de Comercio Internacional por este perverso y multimillonario negociado que se ha hecho con la ¿Qué reventa tiene que del ver petróleo. Mossack Fonseca? Creó esta empresa en la que interviene este señor Cadena, y me parece también que un señor Jaime Vaquerizo. Jaime Vaquerizo de Oil Services and Solutions. Recuerde usted que cuando se destapa el caso de Alex Bravo, se prueba de que la empresa, una de las empresas de Jaime Vaquerizo, de los hermanos Vaquerizo, en las Bahamas, firmó un convenio, un contrato de representación con la compañía Hirbra, de propiedad de Alex Bravo, gerente de Petroecuador. O sea, el tema es gravísimo. Y yo tengo aquí las pruebas, una más, de que la compañía BAS, por ejemplo, otra compañía brasileña, que es la que vende catalizador a la refinería de Esmeraldas, dice aquí claramente que su empresa representante en Ecuador es Oil Services and Solutions, empresa vinculada a Enrique Cadena. Es decir, el país va a probar y vamos a revelar cómo un grupo liderado por Enrique Cadena, no solo en la preventa del petróleo, sino en negocios en refinería, y vamos a ver en la exploración y explotación de petróleo, donde también hay evidencias de participación de Oil Services and Solutions, está el nombre de Enrique Cadena, de los hermanos Vaquerizo y de otros Vaquerizo. ¿Sí? Yo creo que recién empieza esto, y va a ser muy interesante
cómo el periodismo independiente de investigación puede dar luces para que el país, para que se transparenten estos procesos. Señor analista y conocedor bueno, no precisamente de este tema, pero de este tipo de negociaciones, quien hace un seguimiento adecuado del tema petrolero debe haberse preguntado y repreguntado qué de malo o de bueno podría estar rescatando la prensa que corporativamente está buscando temas de corrupción, especialmente en el ámbito petrolero. Desde que aparecieron los chinos aquí en el escenario de América Latina, las cosas han cambiado para mal, pero antes también habían otros que nos hacían chinos. Entonces, no sé a quién quedar. ¿Cómo entiende Luis Calero este problema, señor doctor? Bien, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto estar con los Fernandos, con Rodrigo. Disculpe que le inserte a todos esto que ustedes desconocían y yo también, pero no puedo, teniendo aquí al denunciante de hace muchos meses y a tan distinguidos analistas, no puedo abstraerme de no tocar este tema, que ya es hora de que le pongamos ya por lo menos un foco de claridad, pues, doctor Calero. Gonzalo, no se preocupe, porque esto se inscribe en un esquema que creo que deberíamos analizarle con más profundidad. Yeah. Porque estos son asuntos, si bien de impacto, son cuestiones muy delicadas, muy graves. Yo digo, son nada más que ejemplos o el resultado de un esquema general que no solo tiene que ver con el sector petrolero, sino que tiene que ver en general con todos los sectores de la economía, especialmente los relacionados con los sectores estratégicos. Hablemos de electricidad, hablemos de telefonía, que estamos hablando de petróleos. Mire, usted lo señaló hace un momento y yo coincido plenamente. No es que se está inaugurando un esquema de tráfico de influencias y de lobistas en el país. Vamos, como 40 años o más de 40 años que se están realizando actividades de comercialización externa de hidrocarburos, tanto importaciones como exportaciones. Históricamente siempre pues han existido intermediarios, han existido lobbies, solo que antes se peleaban por centavos por barril y ahora con esta crónica del universo estamos viendo que se trata por sobre el dólar. Entonces alguien debe existir, porque vemos que existen, la redundancia no cabe. Si de afuera existe un intermediario, un lobista, este señor Cadena, adentro debe existir algún contacto, deben existir otras personas. Y adentro o existen tontos útiles o existen unos vivísimos cómplices. ¿Y usted podría dar un ejemplo? No, ¿cómo va a No, yo no voy a... ¿Cómo va a imaginarse? No tengo información. El tonto útil y el cómplice. ¿Cuál es la diferencia? Vamos. No, los unos que... Ya lo dijo alguien de una manera muy gráfica, ¿no es cierto? Mire, una cosa es que uno peque por omisión, por desconocimiento, porque le sorprendieron, y otra es que a sabiendas, coadyuve, en definitiva, para la realización de acciones, de decisiones reñidas, inclusive que no podrían serlo con normas legales, pero sí con la ética, a propósito del pacto ético. Entonces, yo digo, hay que entrar a juzgar, y eso es lo que lamentablemente no ha hecho la Contraloría, ni ha hecho instancia alguna de la institucionalidad pública ecuatoriana, a juzgar determinadas decisiones políticas que han llevado a estos desenlaces. Mire usted de qué manera... La Contraloría lo que hace es, a las poquísimas horas de que señala un acto de corrupción potencial, desvanece las glosas de los contratos en beneficio de los funcionarios. Entonces, ¿de qué Contraloría estamos hablando? Gonzalo, pero esto es un caso aparte. Sí. El hecho de desvanecer, esa es una cuestión de todos los días.
se establecen, se predeterminan responsabilidades civiles y los involucrados tienen la posibilidad de justificar y de explicar. Unas veces se aceptará, otras veces no se aceptará. A veces se aceptará con unos sesgos, otras veces no se aceptará con otros sesgos. En definitiva es parte del ir y venir en los asuntos de control. Pero lo que voy es lo que no se ha hecho y lo que no se ha dicho. Y el asunto es que tiene que existir, y lamentablemente en este momento no lo hay, una instancia. Antes era el Congreso, la función legislativa a través de su facultad fiscalizadora, la que podía determinar responsabilidades de carácter político en el manejo de estos asuntos. Se ha institucionalizado, Gonzalo, la contratación directa. Y la contratación directa inclusive con el rango de ley orgánica. En la ley de contratación, en la ley de empresas públicas, se permite, se faculta que las empresas públicas ecuatorianas, cuando celebraren convenios de alianza estratégica, y mire aquí cómo este mecanismo de alianza estratégica, que antes era solamente la creación a través de un decreto ejecutivo, que lo fue en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, que se permitió estas alianzas estratégicas, acá fue elevado a la categoría de ley orgánica, y se faculta que cuando existiere uno de estos convenios de alianza estratégica entre empresa ecuatoriana y empresas públicas internacionales, el resto de la normativa nacional, discúlpeme la expresión, se va por un tubo. Porque lo que prevalece son los acuerdos y las condiciones que establezcan en ese convenio de alianza estratégica. Y eso es lo que ha sucedido, a lo que se refería hace un momento, Fernando. ¿Cómo es posible que si la normativa interna, la reglamentación de Petroecuador en cuanto a comercialización externa de hidrocarburos, a venta, a exportaciones de hidrocarburos, determina que deberá establecerse el lugar de destino? Sin embargo, en el convenio, en los convenios, en los contratos, se establece que será un convenio, un destino libre. Eso en aplicación solamente de esta norma que tiene el rango de ley orgánica. Es decir, que quienes actuaron de esa manera. ¿Y qué gobierno estableció esta jerarquía? Estamos hablando de este gobierno en esta época, porque estamos en el cambio de época. Estamos en esta época es lo que ha sucedido esta situación. Entonces, mire, hay una quiebra básica de la institucionalidad. Inclusive existen elementos que hacen presuponer la existencia de algunas infracciones graves, como por ejemplo la simulación de contratos. ¿Cómo es eso? Mire, en el caso de los chinos, ¿con qué se comienza en definitiva? Esto de la tal preventa, esto de los anticipos, no son sino contratos de crédito. China le presta 1.000 millones, le presta 2.000 millones, le presta 1.500 millones al Ecuador. Es el contrato principal, un contrato de crédito. Pero atado a ese, y para garantizarse el pago, se firma de manera secundaria un contrato comercial de venta de crudo. Pero el contrato principal, ojo, no es la exportación de crudo. El contrato principal es un crédito. Y crédito que debió ser contabilizado como deuda externa. Pero claro, si digo que es un contrato comercial y es una preventa petrolera, obviamente que no puedo registrarle como deuda externa. Entonces digo, existe una simulación ahí de un contrato de crédito, y eso debió haber dicho a alguna instancia en el Ecuador, alguien. Y si no hay asamblea, cualesquiera de las otras, sea Contraloría, Procuraduría, alguien debió haber dicho eso. Alguien debió haber analizado el contrato 4 partes, que lo celebra el Ministerio de Finanzas, lo celebra la Corporación China de Desarrollo, que lo celebra Petrochina y lo celebran Petroecuador, donde se establecen las condiciones para el crédito en primer lugar. Y en tercer lugar, el acuerdo comercial, porque en segundo lugar está la cuenta que debió haber abierto Petroecuador en el Banco de la China, allá, y sujetos a las leyes de la China. Y el primer acuerdo sujeto, ¿no es cierto?, y condicionado y sometido a la jurisdicción de la Comisión de Arbitraje de Londres. Y los otros sujetos a la Comisión de Arbitraje de China. Es decir, todos estos elementos son el marco donde funcionan todos estos elementos que individualmente se puede analizar. Fernando Villavicencio tiene
y ha dicho durante años varios elementos, varios detalles, ahora son ratificados por el diario El Universo. Yo digo, son los resultados de ¿qué? De un esquema diseñado de esa manera. Que inclusive pudiese ser que ese esquema no fue diseñado precisamente para que se cometan atracos. Pero entonces caemos en una ingenuidad, ¿no es cierto?, que puede llevarnos a otras situaciones dentro del análisis, inclusive de responsabilidades. Doctor Fernando Santos, mi cordial bienvenida, mi acogida entusiasta para usted. La verdad es que, según El Universo, de acuerdo con los papeles de Panamá, una parte de la comisión de Stone Trading se repartiría a las empresas ecuatorianos OSS. ¿De quién son estas empresas? De los hermanos Vaquerizo, dice la crónica, y de Naparina Corporation S.A. de Enrique Cadena Marín. Cuando usted era ministro de Energía, ¿ya había este señor Enrique Cadena interesado en negocios petroleros? Muy buenos días, Gonzalo. Fernando Santos. A los amigos y a su audiencia. No existía este señor Cadena en el sector petrolero. Yo sé que era una persona, porque he escuchado, tengo amigos que lo conocen, que se dedicaba más bien a las telecomunicaciones, en donde él fue muy mal, ¿verdad? Creo que quebró. ¿Pero qué hacían las telecomunicaciones? No sé, creo que representaba alguna compañía, alguna compañía de la telefonía o que quiso instalar telefonía. Pero verá, este hombre se hace célebre con motivo de la caducidad del Occidental, Gonzalo. La Occidental ya estaba dispuesta a arreglar con el gobierno por una cifra pequeñísima, ¿verdad? Porque la infracción, no pedir permiso para una venta pequeña, acepto que es una, con el doctor Calero hemos discutido, el Tribunal de Arbitraje dijo que es una infracción y que había que sancionarle, no con la monstruosidad de sanción, que era desproporcional, pero sí hubo una violación a la ley. Y el Occidental, que fue de buena fe, porque los abogados del Occidental y el gerente le comunicaron al ministro anticipadamente de esta transacción, bueno, ya se estaba arreglando cuando apareció este señor Cadena Marín, y él le convence al expresidente Palacio de declarar la caducidad, ofreciéndole una parte del botín. Le dijo, verás, tú declaras la caducidad, quedan libres los barriles de Occidente. ¿A quién le dijo eso? A Palacio. Ya. Y ahí comenzaron a vender, ahí se hizo famoso, desde ahí comenzaron sus primeros ingresos. Sí. Con la compañía Fernando Villavicencio, conoce el nombre. Desde ahí, desde Palacio, este pícaro, que el otro día habló que hemos hecho unas grandes cosas, y ahí está escondidito. Él es el que le crea a este señor. Pues. Desde ahí viene y ha extendido sus tentáculos, pero realmente, ¿hasta qué nivel, no? Al nivel de que le digo, Gonzalo y amigos, yo creo que esto ya es un estado mafioso. Mafioso. Lo que hay que, luego de oír estos casos, lo que hay que preguntar es, ¿qué contrato es limpio? ¿Cuál contrato de los miles se ha firmado? Este gobierno es limpio. Díganme uno. Enséñeme uno limpio. ¿A quién yo le podría hacer esa pregunta? Al jefe de Estado, que él es el representante del Estado, ¿verdad? Claro. Esto ya es una cleptocracia. Uno que debe tener toda la información es el secretario jurídico de la presidencia, por ejemplo. Claro. Pero son todos. ¿Por las manos de él deben pasar estos contratos o no? Pero ¿O esto es solamente un asunto del ámbito del círculo petrolero? Pero mire, no, eso llega más allá, es un cleptoestado, ¿verdad? Es una cleptocracia. Le digo una cosa, Gonzalo y amigos, lo terrible no es solo la corrupción, ¿verdad? Sino el daño enorme al país. Pongamos el caso de la refinería Esmeraldas, que Fernando lo conoce mucho mejor que nosotros y nos ha ilustrado. Que este señor Bravo cogía a sus amigos y les decía, sean subcontratistas, ¿verdad? A los parientes. A los parientes. Entonces, las piezas, los catalizadores, todas las partes de la refinería,
les decía, este es para ustedes busquen el contratista. Hay compañías muy serias en el mundo que construyen plantas y piezas y repuestos para refinería. Pero si viene la señora de Bravo, que creo que vendía productos Yambal, ¿verdad? Rimmel y colonias, a Thyssen, la compañía más grande de Europa, decirle, vea, quiero comprarle un catalizador catalítico para la refinería de Esmeraldas, pues tengo este contrato. La compañía le dice, fuera. Es un acto de corrupción, fuera. Entonces, ¿a quién tiene que recurrir? A compañías de quinta clase que se presten a la corrupción. Entonces, los materiales que se pusieron en la refinería de Esmeraldas son de pésima calidad. El Pareja dice todo lo contrario, no, aquí estuvo el otro día con nosotros. Y no solo la de Esmeraldas, toda obra. Mire, esta obra del el terminal de Monteverde, me acaba de decir un técnico, que no funciona porque se inunda durante la marea. Se la hizo la marea, la hizo la marina. La marina sabe que el mar sube en la marea alta y baja en la marea baja. No puede, tiene que hacer una obra por sobre la marea alta. Se inunda el terminal. La obra que hicieron en Bajo Alto, una planta interesante para el gas del Campo Amistad, licuarlo y llevarlo a la SUAY, ¿verdad? En donde hay industrias que consumen, como las cerámicas, consumen mucha energía de gas. A los 4 meses se hundió la planta porque en lugar de metros de cimiento se habían puesto centímetros. O sea, toda obra, ahí está la refinería, me olvidaba la refinería del Pacífico, que acaba de declarar, primero, $1.500 millones botados en un potrero, y en segundo lugar acaba de declarar, creo que en su radio, yo le escuché al ingeniero Yepes, al famoso geofísico, sismólogo, que es el punto cero de la sismología, el centro de la sismología del eje Pedernales, Portoviejo, Manta. ¿Quién va a hacer esa refinería? O sea, en el sector petrolero se han botado miles de millones de la manera más absurda, más corrupta, más perversa y más malévola. Hay que preguntar, repito, ¿qué contrato es limpio? Yo creo que ninguno. Y esa gente es un colectivo más o menos significativo en número, porque en calidades usted dice que son parecidos a una mafia que se apoderó de las principales jerarquías del área petrolera de nuestro país y ahí ha hecho lo que Dios solo sabe él. Son varios, un solo funcionario pequeñito como que le quieren culpar, no tiene el poder. Esto viene desde arriba, esto es un esquema mafioso. No es que solo la mafia actúa así, ¿no? Todos en banda, con un propósito, la corrupción, enriquecerse, ¿verdad? Y lo peor es que el país ni le va, ni le viene. Sí. La prensa por lo menos ya está perdiendo el miedo. Fernando lo ha hecho hace mucho tiempo y le ha costado muchos sinsabores, Lucho Calero también en esta radio. Pero el resto de la ciudadanía lee, no, se olvida. Lee otro escándalo, se olvida. Por favor, están hundiéndose. El daño que se ha hecho el país estos 10 años es lo moral. Se ha hundido al país en el fango, en la inmundicia de la corrupción. Y el país insensible. Pero por favor, o sea, se va a necesitar un esfuerzo sobrehumano para rescatar. Pero muy difícil también para investigadores como Fernando Villavicencio aquí presente, dar con la identidad de la cabeza, aunque deja sugiriendo en algunas de sus investigaciones. Y hay algunos con nombre y apellido que usted señala, pero no le quiero causar ni al hombre de la gran jerarquía política, ni a usted, Fernando. Pero esto que dice Santos Alvite es vergonzoso porque ni se sonroja a nadie, especialmente por la negligencia.
hay una negligencia social. ¿Por qué cree usted? ¿Por falta de entender las cosas o el país ya está enseñado a esta realidad? Pues no. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo ve usted como investigador? ¿Se siente a veces solo, desacreditado, mal visto, perseguido? A veces se le ha ido la mano, no ha actuado con, digamos, poniéndose usted también una cortina no de humo. Pues no, el trabajo suyo ha sido de buscar transparencia y de enterarle al país. Pero digo yo, ¿en qué fallan ustedes, los denunciantes, que no logran cuajar ante la opinión pública? ¿O esta es una sociedad de... Póngale nombre, usted, estimado amigo oyendo, pongámonos el nombre. Nosotros también somos un trading de disimulos, ¿de qué? Fábrica de perdón y olvido. No se sabe qué realmente somos. Fernando. Bueno, hemos vivido una década de silenciamiento, de miedo. Creo que el gobierno utilizó muy bien y de forma perversa el miedo. Todos los ecuatorianos llevan un chip del miedo en la cabeza. Y no es para menos, hay más de 700 ciudadanos judicializados, perseguidos en este país. Hay personas asesinadas. Yo mismo tuve que estar en el exilio y en la clandestinidad, mi compañero preso, mi familia perseguida. ¿Quién denuncia? ¿Quién se atreve a abrir la boca? Realmente está loco, ¿sí? Yo a veces he creído que estoy loco, pero yo creo que la peor condena que puede cargar un ser humano es el silencio. O sea, ver cómo se comete un delito en la calle y hacerme el gil, darme la vuelta. No, yo soy cómplice. El que ve la comisión de un delito y no lo denuncia y no lo grita es un cómplice. Y ese silencio es peor, es una condena terrible. Y yo creo que ahora ya no estamos muy solos. O sea, yo me siento aquí acompañado de ciudadanos ecuatorianos y de esta misma emisora y el diario El Universo. Y afuera hay gente que está despertando y creo que ya es un gran dique anticorrupción. Algo el comercio también. Yo creo que el trabajo que acaba de presentar El Universo es un gran aporte a la lucha contra la corrupción. Y creo que hay muchos periodistas valientes en este país y políticos valientes. Pero hay otras instancias que se han sometido. La Contraloría, mire lo que acaba de salir la semana anterior, que la Contraloría, y con esto es una bofetada a la Contraloría. La Contraloría ha revisado el informe anterior de Petrochina. En el primer informe de la Contraloría del año 2013 establece un perjuicio de casi $2 por barril. Así lo que está diciendo ahora El Universo, ¿sí? Yendo a los bolsillos de los que se llevaron la plata, está sacando El Universo ahora. Pero con base a la denuncia de Clever Jiménez y mía, Contraloría sacó un informe en el 2013 de que había un perjuicio de $2 por barril, de que el petróleo se llevaba a Estados Unidos y no a China. Los embarques no se llevaban a China. Que quien cargaba el petróleo no era Petrochina, sino el señor Enrique Cadena, y Taurus Petróleo, lo dice Contraloría. Y ahora dice que han revisado, porque el señor Jorge Glass, está publicado, el señor Jorge Glass dijo en una sabatina, ya hemos desvanecido el informe de la Contraloría. Que eso diga el vicepresidente de la República realmente es temerario. Y que la Contraloría se haya quedado callada. Un informe de Contraloría no se puede desvanecer. Los informes de Contraloría se cumplen, son mandatorios. Lo que tiene que hacer la empresa observada por la Contraloría es cambiar, modificar y someterse al derecho, ¿sí? Y luego dice Jorge Glass, ya vamos a revisar con el Contralor, ya voy a revisar con el Contralor la denuncia de Villavicencio y Jiménez de las transferencias bancarias. Nosotros entregamos a Contraloría el año 2013 400 transferencias bancarias. Ecuatorianos, 400 transferencias bancarias de Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Ursa Shipping y Cumbor S.A. a las cuentas de Enrique Cadena Marín en la Parina Corp en el Help Bank. Y el señor Contralor no hizo nada. Carlos Polid se lavó las manos y pasó nuestra denuncia a manos del fiscal Galo Chiriboga, que se relavó las manos. Es decir, nosotros hemos hecho, solitos, con el silencio de todos y la complicidad de todos, hemos denunciado. Y el fiscal Chiriboga tiene que decirle ahora, pero ellos son, y el fiscal Chiriboga es el que ahora me quiere plantear una nueva instrucción penal en mi contra.
Y están preparando para eso, están preparados para eso. Y reitero, mi libro, Ecuador Made in China, que hizo esta revelación, el autor, y tengo una acción penal inspirada en Alexis Mera, porque él fue. Ellos contrataron con Jorge Glass y Marco Calvo Piña al bufete de abogados por $500,000, Bisueta y asociados, para que me enjuicien penalmente. Y les gané en primera instancia en la fiscalía. Es decir, aquí se está persiguiendo a quienes levantamos la voz. Ahora recién estamos cosechando un poco de verdad. Estamos ampliando este dique de resistencia a la corrupción. Lo que falta, Gonzalo, amigas y amigos, lo que falta por destapar es realmente grave. Porque no es el dólar que dice el diario Universo nomás. Tenemos comprometido con Petrochina y Petro-Tailandia 600 millones de barriles. 600 millones de barriles. ¿Cuánto asciende eso? Bueno, multipliquemos por el dólar nomás, pues son 600 millones de dólares. Según mis cuentas, por los enormes diferenciales que se han manejado, pactados sobre la mesa, a dedo, sin licitación. Yo estoy hablando de mínimo $2 de perjuicio por cada barril. Es decir, estamos hablando de del más colosal perjuicio al Estado ecuatoriano, que superarían los 1.200 millones de dólares que fueron manejados por Enrique Cadena. No hay antecedentes en la historia del Ecuador. No hay antecedentes que un gobierno haya puesto en manos de un ciudadano el principal recurso de este país, como es el petróleo. Es la primera vez que el Estado ecuatoriano como Estado entregó a un trader, al señor Cadena, a un tipo que le debe $1.200.000 al Estado ecuatoriano. ¿Sí? Un tipo que fue demandado por su cuñado, Arnoldo Brinkman, acusado de estafador. Ya van a leer el próximo reportaje en Focus. Arnoldo Brinkman, cuñado de Enrique Cadena, le acusó de estafador por haberse quedado con la empresa Queen Cola. Y de últimos días, doctor Calero, la Contraloría General del Estado decidió desvanecer la responsabilidad civil culposa que se había determinado mediante glosas. Ahí tienen los números de las glosas. En la fecha 20 de febrero de este año. Bueno, las 3 glosas suman 39.118.000 y pico. 39.118.000 a 6 exdirectivos de Petroecuador por los términos de negociación de petróleo que fue entregado a la compañía Petrochina. Nosotros les invitamos precisamente para este programa, justo para tratar este tema de las glosas. Pero aparece esto del universo y este tiene un espectro mucho más amplio, pero es de idéntica especie. En las conclusiones, ¿por qué es que hace la Contraloría General del Estado, hace y deshace en cuestión de poquísimas horas? ¿Qué le pasa, señor Contralor? ¿Está mal asesorado? ¿Está de cambiar de lentes? ¿Qué pasó, señor? Yo honestamente le pregunto, como un ciudadano muy respetuoso de su jerarquía. Pero así no vale, pues. Vea usted lo que dice como conclusiones del informe. El examen especial de la Contraloría estableció 7 conclusiones. La primera tiene que ver con el hecho de que Petrochina y Petroecuador nunca nombraron un comité ejecutivo que permitiera identificar los proyectos de mutuo interés. ¿Qué le parece esto a usted, Fernando? Perfecto, y ahí las otras son correctísimas. Dice, el examen especial de la Contraloría estableció 7 conclusiones. Por eso el perdón. La primera tiene que ver con el hecho de que Petrochina y Petroecuador nunca nombraron un comité ejecutivo que permitiera, comillas, identificar los proyectos de mutuo interés. Usted dice, ¿está en lo correcto? Claro, debieron haber hecho eso. La observación de Contraloría era correcta. La segunda observación recayó en una glosa de $2.584.000 porque supuestamente se había negociado que la calidad del petróleo nacional sea de 24 grados API. Y al final, en los 98 embarques realizados,
se envió un crudo con una calidad promedio de 23,7 grados API. Esto también ha de ser, por supuesto, un cuento permanente, ¿no? Esa observación también era correcta. Según el informe de Contraloría, este procedimiento hizo que haya un supuesto perjuicio de 2.584.000. La tercera y cuarta conclusiones también terminaron en una glosa, esta vez por los premios, o sea, dinero adicional, dice, acordados por cada barril de petróleo. Es el centro es el centro del problema. El negociado, digamos. Según la Contraloría, el precio fue muy bajo, ya que en otros contratos Ecuador había logrado premios de $1.96 y de $2.14 por el crudo Napo, mientras que con Petrochina el premio final fue de $1.25 y ahora es de 0.25. Sí. Esto había causado, según el examen especial, un supuesto perjuicio equivalente a $35 millones, más o menos. La quinta conclusión tiene que ver con las cotizaciones de los precios. Según Contraloría, no se tomó en cuenta que se pedía referenciar el promedio de 20 días de los precios internacionales del petróleo, según el instructivo interno de Petroecuador. Sin embargo, los contratos previnieron un promedio de 9 días. Ahí dice que Contraloría predeterminó una glosa superior a los $2 millones. Bueno, pero esta glosa la imponen y luego la desvanece. Esto es lo que no se logra entender, doctor Calero. ¿Qué piensa usted podría haber ocurrido lícitamente? A ver, Gonzalo, yo creo que no podemos ahogarnos en un mar de detalles. Ya. Que inclusive para el grueso de la opinión el asunto pues comienza a perder, ¿no es cierto? Comienza a perder la perspectiva del problema hablan básico. Desde los también superiores de la Contraloría y dice, es que estos periodistas no dan a conocer realmente lo sustancioso y en detalle de causales que motivaron el cambio, porque no es un cambio de opinión. ¿De qué se trata eso? Entonces, mire aquí, yo comencé diciendo que el asunto, la posibilidad de desvanecer glosas o una predeterminación de responsabilidades civiles está contemplado, está previsto en la ley orgánica de la Contraloría General, Gonzalo. O sea, es una cuestión diaria, normal y corriente, con el municipio tal, la escuela tal, el colegio tal, que al conserje, que al tesorero, que al pagador, que le predeterminan alguna responsabilidad. Él tiene la opción de desvanecer y explicar, si no, mire, usted está equivocado. Quienes hemos estado en la función pública de alguna manera hemos pasado algunos momentos por estos menesteres. Entonces, no necesariamente una predeterminación de glosas del acabose. Y es una sentencia. Yeah. Sí, existen recursos. Bien. Totalmente. Inclusive luego existen la posibilidad de ir a la justicia en procedimientos contenciosos administrativos, etcétera. Es decir, que en ese sentido debería estar muy, muy claro el asunto. No extrañarse conceptualmente porque hay el desvanecimiento, la aceptación de justificativos respecto de una predeterminación de responsabilidad civil. Más sí, Gonzalo, es el asunto de no enfocarse y de no analizar el problema de manera conceptual y de manera global. Mire usted, yo creo que esto de los premios, por ejemplo, uno de los asuntos neurálgicos en este y en cualquier otro examen relacionado con exportaciones de crudo, tiene que ver con la contratación directa. Porque el momento en que usted hace un concurso, hace una licitación, simple y llanamente tiene con qué comparar. Pero aún en el caso de contratación directa, usted debe tener una información estadística que le diga cuál ha sido el comportamiento y cuál es el comportamiento, por ejemplo, de los premios en el mercado. Y frente a eso, usted establece si lo que le están ofertando, el premio que le están ofertando, $1.90, $1.20, $1.25, es o no es conveniente a los intereses nacionales comparando con algo. Pero quienes ejecutaron esto, Gonzalo, ¿qué es lo que hicieron? Cumplir unos acuerdos y unas directrices que vinieron dados, diga usted, por ejemplo, en el acuerdo 4 partes. Porque es una negociación global que se hizo
y varias negociaciones porque vinieron luego adendums y contratos adicionales respecto de las condiciones de los créditos, y atado necesariamente a las condiciones de los créditos estaba atada la compraventa de crudo y las condiciones de la compraventa de crudo. Entonces, cuando usted le pregunte al gerente de comercio internacional o a algún funcionario, ¿dónde están los informes que le hubiesen permitido soportar al Consejo de Administración su decisión de que era conveniente para el interés nacional X valor de premio? Simplemente no existe. Y parte de la argumentación que he leído en la prensa, parte de la argumentación es que fue ya un acuerdo, pues. ¿Quiénes negociaron ese acuerdo? No fueron precisamente las autoridades, los funcionarios de Petroecuador. ¿No? Que haya suscrito el contrato comercial un delegado de Petroecuador es un asunto totalmente diferente. Pero yo decía, existía en orden de prelación, inclusive cómo tratan. Disponemos del acta, por ejemplo, de una de las actas de las reuniones celebradas en Beijing, y donde se establece en tercer lugar, como tercera prioridad, el asunto del acuerdo comercial, porque previamente, vuelvo a insistir, estuvo el acuerdo financiero, el contrato de crédito, la deuda. Entonces, Gonzalo, mientras en el país no se restablezca el respeto al Estado de Derecho, mientras no se observe irrestrictamente la Constitución, que por ejemplo dice que las empresas públicas como Petroecuador gozan de autonomía económica, financiera, operativa, administrativa, etcétera, etcétera, y que solo los excedentes van al presupuesto general del Estado, solo los excedentes. ¿Cómo es posible que puedan existir estas preventas con estos anticipos que van directamente al presupuesto general del Estado? No puede ser eso considerado como un excedente. Entonces, mire usted cómo es de inconstitucional. Eso digo, existiendo en el país una estructura institucional que pudiera advertir y tallar, interpelar estos asuntos, sería fantástico. Mientras tanto, Gonzalo, creo que no deberíamos esperar que en este año pudieran producirse reacciones positivas de juzgamiento y de sanción por todos estos desafueros. Habrá que ir documentando, evidenciando todos estos asuntos para cuando existan las condiciones y verdaderamente se puede establecer responsables y determinar las sanciones a quienes corresponden. Y obviamente que no se trata de una cacería de brujas. Las evidencias se van dando. Inclusive pensaba en un momento que podría diseñarse una especie de ley que proteja, entre comillas, a quienes han sido víctimas de este estado, de este mecanismo que se ha utilizado. Me refiero a los empresarios que han debido pagar las coimas. Porque, ¿qué empresario va a decir yo pagué? Porque caso contrario se está convirtiendo en coautor de un delito. Pero deberá existir una especie de ley que proteja esto para quienes denuncien fundamentadamente que fueron obligados en definitiva a este tipo de pagos. Mire, hay casos así, y eso en general, no me estoy refiriendo específicamente a esto, en general. Mire, conozco un caso en el municipio de Cayambe, hay unos pequeños emprendedores que hicieron unos trabajos el año pasado, y no les pagan, y han optado por un sistema de pedirles facturas sin fecha, a fin de que los contratistas no pudieran constituirles en mora. Y cada vez les van pidiendo que renueven las facturas y no les pagan, porque en cada escritorio de cada departamento donde va el trámite le están pidiendo algo. Y ellos ya van a la quiebra y no pueden recuperarlo. Conozco un caso puntual en el municipio de Cayambe. Ya sí, eso está generalizado. Entonces, yo digo, Gonzalo, debe existir definitivamente una actitud de investigadores como Fernando, de la prensa libre, de ir documentando, de ir obteniendo evidencias para que cuando tengamos la oportunidad podamos establecer responsabilidades. Muy bien, doctor. Doctor Santos, sin embargo, este sábado el señor presidente Correa fue el martes, ¿no? Respondiendo a Javier Lazo, en el programa que él mantiene Palabra Suelta, dijo sobre las deudas con China,
manifestó el primer mandatario sobre las preventas petroleras que tiene nuestro país. Manifestó lo siguiente. Como demostramos en el enlace, pues la deuda con China es 17%, pero esa fue una decisión estratégica. Debe decir lo contrario, que inteligente el gobierno apuntó a China. China es el principal financista de Estados Unidos. Entonces, era lógico buscar un acercamiento con China y nos ha ido recontra bien. Somos ejemplo para la región. ¿Y las ventas a futuro del petróleo con China, cómo están? Esa es otra de las grandes exageraciones, ¿no? Es una forma de financiamiento, estrictamente hablando, no es deuda. Por ahí hay gente, ¿no? Un Alberto Dají, etc., que si contabilizan esto, la deuda es 45% del PIB. Incluso así, tendríamos de los coeficientes de deuda PIB más bajos de la región. Estados Unidos tiene 100%, por si acaso. Pero además, o sea, buscan siempre lo más conveniente. En los manuales del FMI, etcétera, eso no se considera como deuda. Pero si quieren considerarlo, entonces también pues consideremos la deuda neta pública. Entonces, la deuda pública, el concepto verdadero es deuda del Estado, con privados o con extranjeros, no dentro del Estado. Y gran parte de la deuda del gobierno es con el 10. Entonces eso tendría que eliminarse. Entonces seamos coherentes, pero no, quieren buscar siempre lo más conveniente para sus críticas. Entonces eso no es tener honestidad intelectual. La verdad es que la deuda pública no es un problema para Ecuador. La productividad, de eso también iba a hablar el 24 de mayo, no tuve tiempo, esos son problemas para el país. Exa FM. El señor presidente no debe conocer ni de broma a Enrique Cadena Marín, pues no. No debe conocerlo. Inclusive los que se fotografían con él resultan después ignoros, desconocidísimos. ¿Qué le parece? El señor presidente defiende, de alguna manera está defendiendo su formato, ¿no? Es una pena, le digo, como el señor presidente de la República dice lo que se le ocurre sin el menor respeto a la verdad. Comienzo por la frase final. Dice, la deuda interna del Estado no es pública. Si el Estado es un ente público y cuando el ente público adquiere se convierte en deuda pública. Acaba de decirlo. Que China es el mayor financista de los Estados Unidos. China lo que hace es comprar bonos que emite los Estados Unidos, pero ahí no hay corrupción, ahí no hay dedo, ahí todo es por licitación. El Tesoro americano saca cada 15 días, periódicamente una venta de bonos y el mejor postor se lo lleva. No es que se los dan los chinos. Y en segundo lugar, ¿por qué no habla que aquellos que negociaron funcionarios chinos con el Ecuador los primeros contratos, de los cuales se han derivado, están presos? Inclusive hay algunos condenados a la muerte, ¿verdad? Por corruptos. Están presos. ¿Por qué ha bajado la intensidad de las relaciones China-Ecuador? Porque estos corruptos que las llevaron a un punto tan alto mal parezón. Están en problemas. Entonces, le digo con todo respeto al presidente de la República, pero dice lo que se le ocurre, sin el menor respeto a la verdad. Y claro, como tiene una voz, dice, no resiste el menor análisis, pues no hace el análisis, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño. ¿Usted no quisiera tener esa voz? Yo quisiera tener esa capacidad de convencimiento, le digo. Pero le voy a decir una cosa, cuando yo era niño, me acuerdo que había esos cómics, ¿verdad?, de Superman, y había el mundo bizarro. Había un enemigo de Superman que vivía en el mundo bizarro. En este mundo bizarro, todo lo contrario a lo que sucedía en la Tierra era verdad, ¿verdad? Aquí en la Tierra la luz era buena, la oscuridad en la mano. En el mundo bizarro era al revés. La luz era mala y la oscuridad era buena. La bondad, la amabilidad que en la Tierra eran buenas, eran vicios. Ahí había que ser la maldad y el o sea, todo lo contrario al sentido común y a miles de años de civilización era en este mundo bizarro. A veces me pongo a pensar, el presidente vive en el mundo bizarro, porque todo lo que dice es contrario a la realidad. Claro, ya está de camino, él tiene derecho a defenderse, pero hay que pedirle cuentas de lo que ha hecho, porque estos 10 años de destrucción masiva, demolición de la ética y la moral en este país, Gonzalo, porque lo material se puede, ¿verdad?, recuperar, rehacer, pero la ética y la moral, que el presidente de Petroecuador sea el cargo más importante del país, porque el que le da el dinero
Usted escoge, yo he sido funcionario público, he sido ministro, no he sido funcionario de Petroecuador, pero yo me acuerdo para escoger, porque cuando le puso el ingeniero Félix Cordero al general Solón Espinosa, de presidente de Petroecuador, un hombre eminentísimo, ¿verdad? Renunció Solón y hubo que buscar un reemplazo, pero se barajaron 5 o 7 nombres de la mejor calidad, porque es el puesto clave. Que diga el presidente que no le conoce, por favor, porque no le conoce ahorita que ya está en la cárcel, pero antes sí le conocía, sí fue, recorrió con él la refinería. Que nadie diga nada, eso es lo que me preocupa, Gonzalo. Sí. Fíjese, el país económicamente, en el 2006 nos comparábamos con Colombia, con el Perú, ¿verdad? Teníamos un ingreso per cápita un poquito mayor que el Perú. Nosotros estamos en un descenso terrible. Hoy ya nos podemos comparar con Bolivia y con Paraguay. Estos dos países están creciendo y nosotros decreciendo. Cualquier rato terminamos como el país más pobre de América Latina, luego de semejante oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos destruido las bases que hacen un país progresista. 800 millones de dólares hemos perdido en exportaciones. Mire, todo está mal, no solo las exportaciones petroleras, sino las no petroleras. Y encima se tiran la pelotita en mantener o no el mercado europeo. Yo le apuesto que no alcanzamos, ¿verdad? Porque estos jueguitos que sí, que no, que cambian al ministro, que tal vez esta adhesión. Pero por favor, no tenemos con los Estados Unidos, somos el baldón del Pacífico. Si usted toma desde toda la costa del Pacífico, inclusive Centroamérica, inclusive la Nicaragua sandinista, tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. No es porque le ame el señor Ortega, el señor Obama, sino por necesidad, porque es el mejor mercado. Todos se saltan el Ecuador. Hoy ya veo que cuando se habla de países de América del Sur, se habla de Colombia, se habla de Perú, se habla de Chile, y se saltan el Ecuador. El daño al país es monstruoso. Y ojalá el pueblo reaccione, porque puede ser peor si seguimos en este declive. Y el problema parece que este es un libreto de el doctor Falconino y no precisamente del señor presidente. Pero ya veremos la realidad, ojalá en poco tiempo. Yo quiero pedirle muy comedidamente que le atendiéramos al señor presidente, que también, y entrando el sábado anterior, doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, placer de tenerlo acá. Soy un alumno oyente que ha estado hasta este momento, pero ahora le quiero solicitar muy comedidamente que tras escucharle al señor presidente lo que explica del dinero electrónico, tenga usted la gentileza de referirse a él si es o no una alternativa adecuada para el momento económico que está viviendo, no la Caja Fiscal ni el Banco Central, pues. En eso nos vence el señor economista Martínez. La economía general, la economía nacional y la economía regional. Este rato, ¿qué uso le daría el señor presidente si el dinero electrónico es alabado por él el sábado anterior? Quieren boicotear el dinero electrónico, que los bancos querían el negocio, pues, del dinero electrónico. Como no se lo dimos, ahora resulta que el dinero electrónico es malo, que es crear otra moneda, que es para salir de la dolarización. Absurdo tras absurdo. El dinero electrónico, como está diseñado, no crea liquidez, aumenta la velocidad del dinero y eso permite mayor actividad económica. Eso es lo que se busca. El dinero electrónico es exactamente análogo a una tarjeta de débito. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que el negocio lo querían los bancos. Y ahora, como son caretucos los banqueros y sus representantes y corifeos, dicen que no confían en el Banco Central, que ese es el problema. ¡Qué pena! Porque los mayorcitos como yo no podemos olvidar que en el año 99 los que nos quebraron fueron los bancos y no confiamos en los bancos y ciertos banqueros. ¡Qué pena! ¡Qué pena que no nos puedan borrar la memoria muchos de nosotros! Pero deben tener un poquito de decencia, pedir disculpas a la patria por todo el daño que hicieron y ahora se presentan como los redentores y no confían en el Banco Central. Cuando la patria entera no confía pues en ciertos bancos y en ciertos banqueros que ya nos quebraron en el 99, como lo hemos visto, quiebra que nos costó 30% del PIB. 30% del PIB a precios actuales.
con el PIB actual es 33.000 millones de dólares. En los 9 años de gobierno, yo he recibido 36.000 millones de dólares por petróleo. Es decir, solo en un año, pero para el salvataje bancario, se gastaron todos los ingresos petroleros que nosotros hemos recibido en 9 años. Esa es la realidad. El dinero electrónico no crea dinero. ¿Cuándo se crea dinero? Hay dinero bancario. El mecanismo depósito-crédito. Yo deposito 100 en efectivo. Por ley el banco, por ejemplo, tiene que guardar 10 para reservas, 10%, pero puede prestar otros 90. Entonces Rafael Correa deposita 100, tiene en su chequera para girar 100, pero viene Alejandro Álvarez y presta 90. Y tiene en su chequera 90 para girar. Con 100 iniciales, por el mecanismo depósito-crédito, tenemos 190 para girar. ¿Se dan cuenta? Ahí se creó dinero bancario. Pero con el sistema de dinero electrónico eso no es posible, porque va a estar respaldado el 100%. La clave es que en mi ejemplo, lo del depósito solo estaba respaldado en 10%. Pero con el dinero electrónico, ustedes depositan 100 en su cuenta de dinero electrónico y hay que guardar los 100. Y ustedes utilizan sobre los 100. No es que con esos 100 se les puede dar cuenta a alguien más. Eso es imposible porque está 100% respaldado. ¿Saben quiénes querían que no esté 100% respaldado, sino solo 5%? Los propios bancos. Eso lo va a manejar el Banco Central técnicamente para que no haya jugarretas de siempre de los bancos. Exa FM. Sí, bien dicen muchos ecuatorianos, señor presidente, que a veces, o la mayor parte de las ocasiones, usted habla para la barra, habla para la galería, habla para el pueblo. No necesariamente el pueblo y la ciudadanía ilustrada. Pero en fin, es su estrategia. La respetamos. Pero así, chunchos ni de corazón, pues no. Así tan mushpas no somos la mayor parte de ecuatorianos. Sí nos damos cuenta. Señor presidente, sí sabemos a dónde apunta usted con el dinero electrónico y claro, en uso de nuestra libertad de expresión, le advertimos a la ciudadanía que ese negocio no es, como dirá tal vez el doctor Rodrigo Espinosa, no es conveniente para ningún actor en el intercambio monetario. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Y usted no quiere referirnos algo de señor Cadena y todo eso? Voy a hablar primero de esto y después sigo. Mire, cuando se habló inicialmente del dinero electrónico, se decía que era un mecanismo para llegar a los excluidos, a la gente que no tiene servicios financieros, que no cuenta con servicios financieros, o sea, a la gente bien pobre, que tenía teléfonos, pero no tenía servicios financieros. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo de los años, hemos logrado apenas que el dinero electrónico llegue a 889,000 sucres, que no es nada. Y si nosotros analizamos, buscamos, vamos a encontrar que esos 889,000 dólares no corresponden a gente excluida, sino que se trata de depósitos de algunos que quieren participar, que son cooperativas, instituciones bancarias, que han hecho depósitos para tener dinero electrónico. O sea, no ha llegado a los pobres. Entonces, muy bien, eso ya se comprueba. ¿Por qué? Porque cuando analizaron el mecanismo de dinero electrónico, no estudiaron qué es lo que necesitan los ecuatorianos que no tienen servicios financieros y solamente tienen teléfono. ¿Van a usar o no van a usar? No hicieron un análisis de cómo lograr que esos ecuatorianos que tenían solo teléfono sean los beneficiarios del dinero electrónico. Entonces se han inventado otras cosas. Han dicho el dinero electrónico también es para ahorrar el uso, el costo que tiene el Ecuador por la utilización de billetes. Impostamos billetes, dice, y eso nos cuesta. Con el dinero electrónico ya no vamos a impostar billetes. ¿Qué es lo que pasa? El Ecuador desde 1927 está importando billetes y el Banco Central paga esa importación y antes gastaba mucho más los billetes porque los 5 sucres se gastan mal.
el billete de 5 sucres o 10 sucres o 20 sucres era de una calidad que no es igual al dólar. Claro. Entonces dañaban rápido y gastábamos mucho más y seguimos gastando. O sea, mentira, señor presidente, que es para ahorrar el uso de la importación de billetes. Siempre el Banco Central ha importado billetes. La otra cosa que dicen, que el dinero electrónico aumenta la velocidad de circulación del dinero, eso estaba diciendo. Vea, la velocidad del dinero, ¿qué es la velocidad de circulación del dinero? Es simplemente la división entre la producción, el Producto Interno Bruto y la cantidad de dinero en la economía. Para que tengan una idea de las cifras que eso significa, el Producto Interno Bruto nominal es de 100,000 millones de dólares. Estamos hablando 100,872 millones de dólares. Y la cantidad de dinero es 19,533. ¿Usted cree que con el dinero electrónico vamos a modificar la velocidad? Imposible. Así sea el dinero electrónico de 1,000 millones. No van a modificar porque estamos hablando de cifras extremadamente grandes. Y si llega a los excluidos tienen pocas transacciones. Entonces no van a llegar a modificar la velocidad. Entonces le están engañando al señor presidente, le están dando malos consejos. Él dice que la academia diga, que salga a la academia a defender lo que dicen los contadores. Bueno, ya está. La academia dice, velocidad de circulación del dinero es igual a M, que es la cantidad de dinero, por B, que es velocidad, igual a Producto Interno Bruto, por precios. Entonces, eso es. Son cifras muy grandes, la producción de bienes y servicios. ¿Qué es lo que mide la velocidad de circulación del dinero? Las veces en que una unidad monetaria se usa para el crecimiento de la producción. Que eran objetadas. Que se tranza. Entonces, es insignificante lo que puedan transar con el dinero electrónico. Ni siquiera, vea, las monedas metálicas alcanzan a 88 millones. El dinero electrónico alcanza $800,000. Entonces, ni siquiera comparar con el uso de las monedas metálicas con el uso del dinero primario. Pero así son las cosas. El señor presidente también señalan que va a aumentar la liquidez del dinero electrónico, aunque ya le escuché ahora decir que no va a aumentar la liquidez, pero los funcionarios del Banco Central sí decían que va a aumentar la liquidez. La única forma de que aumente la liquidez es con emisión inorgánica del dinero electrónico. Y en este momento, mi estimado amigo, el dinero electrónico no está respaldado en el Banco Central, porque el Banco Central tiene reservas monetarias internacionales que alcanzan a 2,353 millones a mayo 20. Y las reservas bancarias, o sea, los depósitos de los bancos, alcanzan a 3,364. O sea, la reserva no cubre los depósitos de los bancos, le falta 1,011 millones. O sea que el Banco Central, si no cubre, le falta 1,011 millones para cubrir estas obligaciones, no cubre los depósitos no cubre los depósitos del IES, no alcanza a cubrir 589 millones. No cubre los títulos del Banco Central, no respalda. Y estos alcanzan a 108 millones. No respaldan los depósitos de los gobiernos locales, 869 millones. Los depósitos de las empresas públicas, 662 millones. Los depósitos del propio Tesoro Nacional, que apenas llegan a 232 millones. Y de empresas del sector público que alcanzan a 667 millones. Peor, entonces no alcanza para cumplir los $800,000 de dinero electrónico, porque le falta liquidez al Banco Central para respaldar. Esto es elemental que debe saber un economista. Ahora, esto, por eso yo le estoy diciendo, ahora mire. Usted dice que está mal asesorado el señor presidente. Está mal asesorados, pero ya el Banco Central ha hecho tonterías desde hace años.
Mire, ¿sabe qué han hecho con la plata de las reservas? Le dieron crédito al gobierno por 2.535 millones. Ahí está. Le dieron títulos del Banco Central por 108 millones y le dieron crédito a las instituciones financieras públicas que al Banco Central le deben 2.083 millones. A mayo 20 estoy hablando. No, este es 2.083 le deben a abril. No. A las instituciones financieras públicas del Banco Central tomó de las reservas y les ha dado 6.600 millones. Si les da eso a las instituciones financieras públicas que ya le han pagado y ahora están debiendo solamente 2.000 millones, entonces ahí está la reserva, son esos papeles. Con esos papeles no se puede respaldar nada. No se puede respaldar el dinero electrónico. Nótese mi forma de preguntar al respetable doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. ¿Para qué cree usted que quiere el dinero electrónico el señor presidente? Quieren el dinero electrónico para emitir inorgánicamente dinero. Para coger el dinero electrónico, crear dinero electrónico para seguramente conceder crédito. ¿A quién le dé ese crédito? No sé. Pero en este momento no. ¿O pagar gasto corriente también podría ser? Para pagar lo que quieran. Para pagar lo que quieran. Están utilizando crédito del Banco Central. A pagar a su burocracia, por ejemplo. Están pagando. Claro, ya le ha dado 2.000 millones al gobierno. ¿Para qué? Para pagar gastos que el gobierno ni siquiera con eso le cubre las obligaciones que el gobierno tiene. ¿A cuánto asciende obligaciones burocráticas? El señor ministro de Finanzas señaló que son 500 millones, pero él señala nomás. Son 500 y en realidad son 2.500 o 3.000. Nadie les cree. Ese es el problema, porque todo el mundo se queja de que no le pagan. Gente está quebrando, la economía está disminuyendo la actividad económica como consecuencia del despilfarro del gasto que hubo en años anteriores. Mire, para decir una cuestión, en la Comunidad Económica Europea, cuando el PIB de un país sobrepasa el 3%, se prenden las alarmas de que los gastos son excesivos y hay que curar. El Ecuador con el presidente Correa, 4 años ha excedido el 3% en su déficit. Y en el 2013, 2014 y 2015, lo que superó fue sobre el 5% en 2 años, no el 3%, sobre el 5%. En el 2013, más del 4% del PIB en déficit. Entonces, si tenían esas alarmas de que hay que corregir el gasto, y no lo hicieron, y no lo hacen, y seguramente en este año, a pesar de la caída de los ingresos, van a tener un déficit similar a los que tuvieron antes. En el 2009, que hubo otro déficit superior al 3%, acabaron con el patrimonio del Banco Central. Doctor Espinosa, muchas gracias. A ustedes, mi profundo reconocimiento. Nos vamos y vienen, señoras y señores, en contados instantes, nuestros siguientes invitados. Osvaldo Jarrín, general de división en servicio pasivo, y Luis Hernández, coronel en servicio pasivo. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no logran bajar tensiones con el gobierno? Es la pregunta. Ministro de la Defensa busca ascensos para miembros de la Armada que son afectos a él. Y la Marina podría salir dividida. Veamos qué opinan 2 exintegrantes cupulares de la institución armada. Señoras y señores, estamos buscando la verdad.